Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes en este momento compartiendo este video, esta conversación que en el día de hoy, en este momento, va a tratar sobre las fortalezas humanas. En asesoría psicológica nos complace mucho abordar este tema porque queremos trabajar, promover que todos los seres humanos vivamos bien, vivamos satisfactoriamente. Y precisamente las fortalezas humanas contribuyen a este deseo, a esta meta nuestra. ¿De dónde proviene este asunto de las fortalezas humanas? En la década del 90, Martin Seligman, que fue presidente de la Asociación Estadounidense de Psicología, la APA, promovió muchísimo que la psicología no se ocupara solamente del déficit, del malestar, de lo que, digamos, afecta a los seres humanos, sino que también se ocupara de las potencialidades, las capacidades, de lo que existen los seres humanos que les permite vivir bien, que les permite vivir satisfactoriamente. Y a raíz de esa promoción, de ese trabajo, de esa búsqueda, pues surgió lo que se llama la psicología positiva, que es el estudio sistemático de lo que hace posible que los seres humanos tengan emociones, conductas, estilos de vida que les permiten vivir satisfactoriamente. Se realizó entonces una gran investigación que miró diferentes pueblos, culturas, tradiciones filosóficas, religiosas, y por medio de diferentes tipos de análisis con métodos empíricos, de análisis estadístico, de análisis del lenguaje, de interpretación, es decir, con diferentes metodologías analíticas, se fueron depurando las grandes características, cualidades humanas que son transversales a la mayoría de todas estas culturas y pueblos y tradiciones que le permiten a los seres humanos vivir bien. De esta manera se llegó a 6 grandes grupos de características que se llamaron como las 6 grandes virtudes humanas. Virtudes en el sentido de que son maneras de comportarse, de pensar, de sentir, de relacionarse con la vida que se consideran valiosas, que son deseables por los diferentes pueblos, comunidades, como ya les decía. ¿Cuáles son esas 6 grandes virtudes o esos 6 grandes grupos de atributos humanos que se consideran valiosos? Pues la sabiduría o conocimiento como un primer grupo, el coraje como capacidad de lucha, de valentía, la humanidad y el amor sería el tercer grupo, el cuarto grupo sería la justicia, el quinto grupo, la contención, la templanza, y finalmente sexta virtud o sexto grupo de atributos, características humanas, la trascendencia. A partir entonces de ese estudio se encontraron esos 6 grandes grupos, pero cada uno de estos grupos se conformaba por, digamos así, unas características más específicas que no se confundían con las otras, que no se subdividían. Y a esas características pues las llamamos fortalezas humanas, porque corresponden como a rasgos de la personalidad, de nuestra manera de ser, de comportarnos habitualmente, que son estables, permanentes, que se presentan en diferentes situaciones que conforman cada una de esas virtudes. ¿Qué es lo interesante
al pensar en las fortalezas humanas. Uno, que son rasgos, es decir, maneras de comportarme, de pensar, de relacionarme con el mundo, que son estables en el tiempo, que se presentan en diferentes situaciones, que son valiosas y deseables. Sería el primer elemento, son valiosas y deseables. Las queremos tener. La humanidad, los grupos, las sociedades las aprecian entre sus integrantes. Y cuando nosotros las desarrollamos, podemos vivir no solamente satisfactoriamente con relación a nosotros mismos, sino que vivimos también satisfactoriamente en nuestra interacción con la vida y en nuestra interacción con los demás seres humanos. Es decir, que nos permiten funcionar de manera óptima, de la mejor manera posible. Por eso las fuerzas humanas, las fortalezas humanas son tan importantes. Además, tienen el carácter de ser como soluciones adaptativas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en el fondo son como grandes síntesis de comportamiento que se han dado a lo largo del tiempo, de la historia de la humanidad, que expresan las maneras más adecuadas de vivir, las maneras que sintetizan el modo en que los seres humanos podemos encontrar mayor satisfacción en nuestra vida. En cierto sentido, pues entonces, si utilizáramos la teoría de la evolución, podríamos decir que son como procesos de depuración de estilos de comportamiento que se han ido descubriendo que son los más satisfactorios y convenientes. Ese fue el trabajo que hizo Martin Seligman y Peterson en la psicología positiva, que los llevó como a hacer esa depuración. Claro, como se trata de una investigación, de una teoría, pues siempre se puede perfeccionar, pero es muy importante porque no es el resultado de una simple especulación o el resultado de que a mí me parece, yo creo que, sino que es el resultado de un análisis de información que los lleva a esas conclusiones. Y entonces en el día de hoy, cuando nosotros escuchamos hablar de que hay 6 grandes virtudes y 24 fortalezas humanas que componen esas virtudes, estamos recibiendo, digamos así, una información valiosa porque nos está diciendo que en la medida que cultivamos esas 24 fortalezas, que nos esforzamos en nuestros sistemas educativos, en nuestra vida familiar y en mis intereses personales por cultivar esas fortalezas, pues estoy dando lugar a que haya mayores posibilidades de que mi vida sea satisfactoria, plena, realizada. ¿Cuáles son esas 24 fortalezas? Yo apenas les hablé de las 6 grandes virtudes. Pues esas fortalezas son las siguientes. En la virtud de la sabiduría y el conocimiento estarían las siguientes fortalezas. 1. Curiosidad. 2. Pensamiento crítico. 3. Amor por el aprendizaje. 4. Ingenio o creatividad. Y 5. Sabiduría o sensatez. En realidad se pueden nombrar de diferentes maneras, pero se refieren al mismo tipo de comportamiento, al mismo tipo de estilo de pensamiento, al mismo patrón de conducta y de relacionamiento con la vida y con los demás seres humanos, aunque, digamos, haya ajustes en el nombre. Curiosidad, pensamiento crítico, amor por el aprendizaje, creatividad y perspectiva, sabiduría, sensatez. 3 nombres para hablar de lo mismo. En el coraje, las fortalezas que están presentes dentro de este grupo, pues son la integridad en el sentido de ser auténtico, de ser uno mismo, el valor en el sentido de enfrentar las cosas, de
se podría llamar también bravura, o sea, ponerle la cara a la vida. La persistencia en el sentido de dedicarme plenamente a lo que estoy haciendo y llevarlo a cabo. La pasión, la vitalidad, es decir, que hago las cosas con energía, con empeño, con fuerza. Serían esas las 4 fortalezas de la virtud del coraje: autenticidad, valor, persistencia, pasión o vitalidad. Después tenemos el tercer grupo, que lo llamamos humanidad y amor, que sería una gran categoría. Ahí está presente la fortaleza de la equidad en el sentido de ser imparcial, de no tener miramientos, de no tener distinciones, sino de tratar a todas las personas por igual. Está el liderazgo en el sentido de ser capaz de promover, apoyar, impulsar a las demás personas que hacen parte de un grupo. Y el trabajo en equipo, que también algunos llaman civismo o inclusive ciudadanía, en el sentido de que como ser humano que tengo esa fortaleza, actúo sabiendo que en cierto sentido estoy en relación con los demás, pero esa relación con los demás implica que yo tengo un deber para con los demás, tengo una relación en la que mi presencia es de apoyo, de colaboración, de entrega, porque no me aíslo, no soy egoísta, por decirlo de alguna manera. Es decir, la justicia implica que al estar dentro de una comunidad humana, dentro de un grupo, dentro de una organización, yo me propongo frente a ese grupo para para construir con ellos. Después tenemos el grupo de la contención, de la templanza, que tiene que ver con la capacidad de autorregularme, de evitar los excesos. Se refiere, esta virtud incluye las siguientes fortalezas: la capacidad de perdonar, o sea, la capacidad de ver a quien ha cometido un error, a quien me ha hecho daño, de una manera que le permite continuar su vida, tener una segunda oportunidad. No me quedo en la amargura, no me quedo en una relación con quien ha sido, digamos, agresor, o con quien ha actuado mal conmigo, con lo que me importa. No me quedo atrapado en ese tipo de relación, sino que soy capaz de tener una actitud de perdón, ¿sí? Después tenemos la modestia o la humildad, en el sentido de que no busco ser reconocido, no busco ser visto por los demás, lo cual no significa que niegue mis cualidades y capacidades, sino simplemente que mi actitud no es demostrarme, digámoslo así, ¿no? Sino que actúo sin pretender que los demás me vean, me descubran, porque el valor lo tengo en lo que hago, en lo que soy, en lo que vivo. La prudencia, como la capacidad de tener el tacto, el darme cuenta de cómo aproximarme a las cosas, a las personas, a las situaciones de una manera adecuada. El autocontrol, la regulación, como la capacidad de ejercer un direccionamiento, una gestión sobre mis impulsos, mis emociones, para que correspondan a lo que es necesario en la tarea, en el momento en el cual está ocurriendo mi vida. Después tenemos el grupo de la trascendencia, la virtud de la trascendencia, que tiene que ver con cómo me conecto, cómo me relaciono
de una manera holista, significativa, con sentido, con la vida, con la totalidad de lo que es mi existencia. Esta virtud pues incluye las fortalezas de la apreciación de la belleza, la capacidad de darme cuenta de que hay belleza en la cotidianidad, en las diferentes circunstancias, situaciones que voy viviendo. La gratitud, eh, el, el descubrir que recibo, que lo que tengo es regalo, es don, y por eso vivo hacia la vida, hacia los demás, hacia mí mismo, con una actitud de que he recibido, de que he ganado y estoy agradecido. La esperanza sería la tercera fortaleza de la trascendencia, como la capacidad de dirigirme hacia el futuro con, con la comprensión de que el futuro puede ser mejor, de que es posible encontrar en el futuro, en lo que está por venir, mejores condiciones de vida, mejores posibilidades. Se podría llamar optimismo también, es decir, en lugar de cuando pienso en lo que viene, en lo que puedo hacer, en lo que está por venir, y ver fatalidad, negatividad, lo que veo es posibilidad para la vida. El humor. El humor es una fortaleza que hace parte de la trascendencia en el sentido de que soy capaz de descubrir el aspecto agradable, lúdico, gracioso de la vida, y entonces puedo en las adversidades, en las peores circunstancias, aún ahí encontrar motivos para sonreír, para alegrarme y para transmitir alegría a otras personas. Y finalmente la fortaleza de la espiritualidad, también se podría llamar religiosidad, pero no religiosidad en el sentido de prácticas religiosas formales, sino religiosidad en el sentido de tener una actitud de vida en la que le encuentro sentido, significado a la existencia y veo a mi existencia en relación con un significado mayor que mi propia vida. Bien, esas serían las 24 fortalezas que conforman las 6 virtudes que los teóricos de la psicología positiva nos han planteado a partir de sus investigaciones. Un pequeño detalle importante, las fortalezas corresponderían a características de personalidad que se consideran deseables, que son valiosas, que se pueden descubrir encarnadas en seres humanos concretos. Por ejemplo, el liderazgo lo vemos en Nelson Mandela, ¿sí? Es un prototipo del liderazgo. O por ejemplo, la bondad, el amor en esa dimensión la podemos ver en la Madre Teresa de Calcuta. Y así podemos encontrar a nuestro alrededor, nosotros encontramos seres humanos que encarnan, que viven esas fortalezas humanas. Nosotros conocemos personas en las que reconocemos equidad, en las que reconocemos integridad, en las que reconocemos la prudencia, en las que reconocemos la gratitud. O sea, esas virtudes se viven en seres humanos concretos. Pero un detalle que era lo que les quería decir es que las virtudes y sus fortalezas son funcionales en el contexto de vida. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de la esperanza, no estamos hablando de una esperanza como una mirada optimista, sin sentido, a ultranza, que desconoce las adversidades de la vida. No, cada una de esas fortalezas, digamos, es proporcional, es equilibrada a las circunstancias. Por ejemplo, el humor. No tendría la virtud del humor una persona que simplemente fanfarronea, se burla y su capacidad de sonreír es inadecuada al contexto. No, el humor, o sea, todas las fortalezas son proporcionales y son adaptativas para la vida
humana en sus diferentes circunstancias. Ese es un asunto importante para tener en cuenta cuando pensemos en cultivar las fortalezas humanas que se adecúan a nuestra vivencia en el mundo. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros cultivamos estas fortalezas humanas? ¿Qué se ha encontrado? Pues hay algunos asuntos interesantes. Se ha visto, por ejemplo, que la curiosidad, la vitalidad, el amor, la esperanza, la gratitud son características que están relacionadas con el bienestar, con la satisfacción vital, con la felicidad, que personas que tienen desarrolladas esas fortalezas, cuando se hacen estudios, evaluaciones, se encuentra que esas fortalezas predicen o se asocian mejor a satisfacción de vida. Quiere decir entonces que cuando yo tengo esas fortalezas, no tengo adversidades, no tengo dificultades, no tengo momentos de tristeza, no tengo momentos de malestar. No, no quiere decir eso. Quiere decir que gracias a que tengo esas fortalezas, a que las he cultivado, que las he desarrollado, pues frente a la adversidad, a la dificultad, al malestar, tengo mejores recursos para salir adelante, tengo mejores recursos para vivirlos y que en general, pues mi vida la experimento como satisfactoria, como buena y que me veo a mí mismo como una persona que tiene una plenitud de vida. También, por ejemplo, se ha visto que la gratitud, la bondad, el trabajo en equipo, el humor, se asocia con menores tasas de depresión. Quiere decir lo mismo que en el caso anterior, que si tengo las fortalezas de la gratitud, de la bondad, del trabajo en el equipo y del humor, no voy a tener momentos de tristeza, no voy a estar en algunos momentos abatido y que inclusive nunca voy a tener un episodio de depresivo. No, puede ocurrir, no es una afirmación causal directa, pero sí estamos diciendo que en la medida que cultivo estas fortalezas humanas, pues tengo mejores posibilidades de salir adelante frente a adversidades que enfrento en la vida y que es muy probable que ante situaciones en que otras personas se pueden ver mucho más abatidas, mucho más golpeadas, mucho más afectadas, yo me vea menos abatido, golpeado o afectado, gracias a la presencia, al cultivo de estas fortalezas humanas. Entonces, ¿cuál sería la invitación? Fíjense que no me he quedado tanto en explicar detalladamente cada fortaleza. Creo que la mayoría de ellas, por el propio nombre, se entienden suficientemente. ¿Cuál sería la invitación? Pues que, uno, examinemos cómo están presentes en nuestra vida esas fortalezas y cuáles tienen más presencia. Al descubrir cuáles tienen más presencia, utilizarlas, vivirlas con mayor intensidad, con mayor conciencia, con mayor intencionalidad, porque esas fortalezas son riquezas que hay en mi vida. Y el descubrir las riquezas que hay en mi vida, pues me permite ubicarme mejor, orientarme mejor en mi propia existencia. Dos, pues darme cuenta de cuáles están menos y cómo podría cultivarlas, porque en el fondo sería como una propuesta de que de una manera prototípica, como modelo, pues podría desarrollar esas fortalezas de manera intencional. O sea, me propongo hacerlo de manera intencional. Puede que no se me dé el humor y no es obligatorio que tenga todas las fortalezas. Ese es un asunto importante. No existe un ser humano que tenga todas las fortalezas de manera intensa. En general tenemos 5, 6 fortalezas que tienen mayor presencia, pero puedo interesarme por cultivar las otras fortalezas, por ir aprendiendo a desarrollarlas, a vivirlas poco a poco en mi propia vida, darle espacio a que ellas aparezcan, a que estén presentes.
En síntesis, ya para concluir esta conversación, esta invitación, que la asumo así más como una enseñanza de una teoría, como una presentación de una teoría, como una invitación. Las fortalezas humanas me permiten vivir, experimentar mi vida de una manera más auténtica, porque son mis fortalezas. Cuando descubro mis fortalezas, cuando las cultivo y las vivo intencionalmente, soy más yo mismo, soy más auténticamente la persona que yo soy. Eso sería importante. Dos, vivir, cultivar estas fortalezas humanas me permite funcionar, desarrollarme, rendir de manera más óptima. Y es deseable que tenga las fortalezas humanas. Tres, no es obligatorio que todos tengamos todas las fortalezas humanas y las mismas fortalezas humanas, porque eso sería como homogeneizar el mundo. Y de hecho, pues cada uno de nosotros tiene sus fortalezas. Algunos tienen más gratitud, otros tienen más curiosidad, otros tienen más liderazgo. Y eso es riqueza para mi vida y riqueza para los demás. Bueno, esta sería entonces la presentación del día de hoy. Recuerden que en asesoría psicológica, pues nosotros nos interesamos porque los seres humanos vivamos bien, satisfactoriamente, porque nos desarrollemos integralmente, todas las dimensiones, todos los aspectos de nuestra vida se desarrollen, y por el cuidado tanto de las personas como seres individuales por medio de nuestro trabajo psicoterapéutico, como por las personas como organizaciones, como grupos humanos que hacen parte de instituciones, corporaciones, empresas, eh, que funcionan también satisfactoriamente como comunidades, como organizaciones humanas. Todos los seres humanos podemos tener una vida satisfactoria y plena. Todos tenemos la posibilidad de desarrollar fortalezas humanas, cultivar esas 6 grandes virtudes, ser nosotros mismos y vivir muy bien. Una feliz noche, un feliz día, una feliz tarde, cualquiera sea el momento en que ustedes asisten a este video. Gracias.